Bienvenidos a su programa Hablando Claro, porque hablando claro se entiende la gente. Con su servidor, el legislador Paul Elguezábal. El día de hoy vamos a hablar de otro tema importante para muchos sucrenses. Importante porque afecta directamente a muchos sucrenses y porque esta institución de la que vamos a hablar debería servir a todos los sucrenses. Vamos a hablar específicamente del presupuesto del año 2016, el cual podemos decir que es un presupuesto chucuto. Vamos a explicar a lo largo de nuestra presentación por qué consideramos que es chucuto. Primero, no debería serlo, porque si vemos el monto total del presupuesto es de 9.851 millones de bolívares. Eso suena exorbitante, eso suena a muchísimo dinero, y es que además lo es. Además, es mucho más del doble de lo que fue el año pasado. Es decir, si solamente hay que incrementar 75% de la escala salarial y se incrementó el presupuesto en mucho más del doble, suponemos que debería alcanzar para cumplir con la escala salarial, ¿no? Veremos, vamos a ver por qué decimos esto, por qué tocamos este tema, pero son 9.851 millones que deberían alcanzar para atender a 44.000 trabajadores aproximadamente. Decimos aproximadamente entre comillas, porque la dirección de personal de la gobernación todavía no tiene, la última vez que nos reunimos, hace escasos 2 o 3 meses, no sabían el número exacto de personas que trabajaban en la gobernación, y más o menos ese fue el número que nos dijeron, con la coletilla de aproximadamente. O sea, ese es el desorden con el cual se maneja, y se ha manejado no solamente en este periodo de gobernación, sino en los anteriores, el gobierno regional del estado Sucre. Entonces, esos 44.000 trabajadores, tienen un beneficio de un gobierno nacional que les decreta un incremento salarial del salario mínimo y que por contrato colectivo está obligado en la gobernación a por lo menos a cada inicio de año incrementar la escala salarial a todos los trabajadores de la gobernación por lo menos lo que incrementó el salario mínimo. Quiere decir que en enero del 2016 todos los trabajadores deberían tener un incremento salarial de al menos 75%. Todos los trabajadores a todo nivel de la escala salarial. Sin embargo, cuando vamos a ver el presupuesto, vemos que el presupuesto del 2016 no incluye ese 30%. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no lo incluye? ¿Por qué violan un contrato colectivo que no se han atrevido a violar ninguno de los gobernadores anteriores? ¿Por qué el gobierno regional y los legisladores del partido de gobierno están dispuestos a ganarse tanto a esos 44.000 enemigos? ¿Para qué lo hacen? Bueno, ya veremos para qué, pero entonces, en concreto, ¿cuáles son los hechos ciertos? El presupuesto tiene un monto, hay un número de 9.851 millones de bolívares, 44.000 trabajadores, y tenemos un presupuesto del 2016 que no incluye el 30% de la escala salarial, de incremento de la escala salarial. Esos son los hechos ciertos. Ahora vamos a ver cuáles son nuestros argumentos y qué es lo que creemos que está ocurriendo. Lo que vemos es que el gobernador y los legisladores del PSUV están montando una trampa a la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué es esto? Ellos quieren que la nueva Asamblea Nacional, al iniciar su periodo, montarles la exigencia de que cumplan con incrementar la escala salarial, cosa que no hicieron ellos y que pudieron haber hecho. Cuando decimos que pudieron haber hecho, es que pudieron haber hecho lo que siempre han hecho. Es decir, como no alcanzan los recursos para cubrir los 12 meses, agarran y dicen y empiezan a pagar completo desde enero, pero tienen un presupuesto de 9 meses, lo cual es deficitario, por supuesto que no es como debería ser, pero es la manera de empezar a pagar a los trabajadores lo que les corresponde. Ellos decidieron estar tranquilos con el sueldo de diciembre, pero pagarle incompleto a los trabajadores en enero, cosa que nunca han hecho. El presupuesto del año 2015 se hizo a 8 meses. ¿Por qué no hicieron a 9 meses? ¿Por qué no incluyeron este último 30%? Por esto que le estamos diciendo. No lo hicieron porque quieren montarle esa trampa a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la trampa que creemos que va a ocurrir? Le van a poner a la Asamblea Nacional a aprobar esos recursos para el crédito adicional con una fuente de financiamiento, quiere decir un origen de los recursos ilegal. Por ejemplo, endeudamiento con China, por ejemplo. No sé si es exactamente ese, pero pareciera que esa es la razón, que ese puede ser una de las trampas que le pueden hacer. Endeudamiento con China para pagar salarios, lo cual es ilegal. Tú no puedes endeudarte para pagar salarios corrientes. Entonces, esa situación, esa trampa, van a poner a la nueva Asamblea Nacional entre la espada y la pared. O cometo una ilegalidad o me gano de enemigo a 44.000 trabajadores. Entonces, probablemente la nueva Asamblea Nacional conseguirá la solución al problema y logrará resolver el problema. Sin embargo, lo que hay que analizar
es la mezquindad de un gobierno regional, es la mezquindad de un gobernador y de unos legisladores del oficialismo que están dispuestos a hacer pasar penuria a los sucrenses, a usted, amigo que nos está viendo, a su familiar que trabaja en la gobernación. Están dispuestos a hacerlo pasar penuria única y exclusivamente por generar una crisis política. Eso es una gran irresponsabilidad. No es digno de un gobernante, no es digno de un estadista, es digno de un politiquero, es digno de una persona cuya única prioridad es su partido, es mantenerse en el poder, es mantener el coroto agarrado por los cachos, el toro agarrado por los cachos, y no atender a los sucrenses, y no atender a los venezolanos. Eso es una gran responsabilidad. Aquí les muestro una foto de la sesión en la cual aprobamos estos recursos. Ahí pueden ver al vicepresidente Telemaco Figueroa del Parlamento Regional aprobando el decreto, y quiero que lo vean uno a uno. El vicepresidente de Telemaco Figueroa en el presidium, abajo en el piso, sentado, está de espalda, mano derecha, el legislador José Antonio Mudarra, quien tiene 15 años siendo legislador y que siempre ha aprobado un presupuesto deficitario y ahora decía que no podía hacerlo. Y por supuesto que de la cualquier manera que lo hagan es deficitario. Entonces, se les veían las costuras. A su lado del legislador Mudarra vemos vestida de verde a la legisladora Luz Mujica, presidenta de la Comisión de Finanzas, quien el día antes de la sesión decía que no podía aprobarse ese presupuesto sin ese 30%. Se reunieron con el gobernador, me imagino que le explicaron la trampa que estaban montando y accedió a aprobar un presupuesto chucuto, un presupuesto que viola la contratación colectiva, un presupuesto que por primera vez no le incluye el incremento completo de la escala salarial de los trabajadores en 20 años. Vemos a la legisladora Carmen Vargas, que está a la izquierda de la legisladora Luz Mujica, y en la segunda fila de los sentados está el legislador Hernán Chinchilla, quien se dice obrerista, quien se dice sindicalista, quien fue directivo de la gobernación, de Fundesos y otras instituciones, y hoy en día lo que supuestamente defiende a los trabajadores se expone de espalda y está dispuesto a jugar con sus necesidades para atender un criterio meramente político. Entonces ellos son los responsables. Como pueden ver, estoy sentado yo en la segunda fila de atrás, no levanté la mano, salvé mi voto ante la gran irresponsabilidad e ilegalidad que estaban cometiendo. Por supuesto que queremos que la gobernación funcione, por supuesto que queremos que la gobernación tenga los recursos para pagar lo que tenga que pagar. Sin embargo, no podemos ser partícipes y cómplices de semejante ilegalidad e inmoralidad. Entonces quería que ustedes vieran claramente una votación. Allá en el público también pueden ver a la dirigente sindical, a Adela Otaiza, tomando la foto para que los dirigentes del sindicato lo vieran. Y como ustedes saben, ella ha sido muy crítica con todos estos temas, ¿no? Obviamente lo que están es jugando con los policías, con el personal de la salud, con los docentes y con los demás servidores públicos. No les importa el bienestar de ellos, solamente su criterio político. Esto traerá consecuencias. Ya veremos en enero a los sindicatos protestando, como lo han hecho en otras oportunidades. Lo veremos en enero protestando, exigiendo sus reivindicaciones y que se haga justicia ante esta situación. Veremos, por ejemplo, cuando uno escucha cuál es el argumento del gobernador y los legisladores, o sea, uno quisiera saber, ¿no? ¿Cuál es su argumento? ¿Qué están pensando? ¿Por qué hacen esto? La respuesta es que ellos no pueden aprobar un presupuesto deficitario. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso? O sea, si siempre es deficitario, lo apruebas a 12 meses, que es lo que hicieron con los recursos incompletos para el mes de enero, o lo apruebes con los recursos completos desde enero hasta el mes de septiembre, siempre va a estar incompleto, siempre va a ser deficitario. Además decían una falacia, un embuste del tamaño de una casa, que es que no había disponibilidad financiera. Traduzco, disponibilidad financiera es que no tienen los reales en la cuenta para pagarlos, nunca los tienen. Para eso es un presupuesto. Nunca tienen los reales en la cuenta cuando haces un presupuesto. Tú presupones que te van a llegar tantos recursos y tantos recursos vas a gastar. Eso es un presupuesto. Nunca hay disponibilidad presupuestaria. Señor gobernador, legislador Mudarra, parece que usted está legislando desde la semana pasada. Se enteró la semana pasada que es disponibilidad presupuestaria y disponibilidad financiera. Bueno, yo entiendo que los que nos están viendo no lo saben, pero que no lo sepa el legislador Mudarra, después de 15 años enchufado en el Parlamento, uno dice, este señor, ¿qué hizo en 15 años en el Parlamento? Bueno, uno sabe, meros aprobadores, meros cómplices de lo que pasaba en el Ejecutivo Regional. Entonces, como se los dije antes, no tiene ningún sentido que ellos argumenten eso si ellos han aprobado todos los años anteriores presupuestos deficitarios y este sigue siendo un presupuesto deficitario.
El tema es que antes, la gran diferencia es que antes no les interesaba generar una crisis. ¿Por qué? Porque los únicos responsables eran ellos, porque el Poder Ejecutivo nacional, regional y municipal, el Legislativo nacional, municipal y regional, todos eran del partido de gobierno. Hoy en día quieren generar una crisis con el Parlamento Nacional que es reflejo de la opinión de un pueblo que decidió cambiar. Y ellos en sus discursos lo único que reflejan es que no han entendido el mensaje del pueblo. Su discurso es única y exclusivamente que perdieron por una guerra económica, que perdieron porque esto es un golpe electoral, que van a ir a las calles a defender la voluntad de un pueblo. Señores, les explico, la voluntad de un pueblo es que votaron por el cambio. Respeten la voluntad del pueblo que votó por un cambio. Ya basta de jugar con la gente, de jugar con sus seguidores, de engañar y manipular a sus seguidores que creen en un país mejor y que creen en un futuro mejor, pero que ustedes, dirigentes del PSUV, altos dirigentes del PSUV, están manipulando para llevarlos a la violencia, que esperemos que no ocurra, pero es lo que está planteando el señor Tarek El Aizami, lo que está planteando Telemaco Figueroa, Mauricio Mudarra, en todas estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una crisis, por lo menos laboral, porque los trabajadores tienen que protestarlo. Y eso, lo que le exigimos es que eviten esta ley. Ya cambiando un poco el tema del 30%, otros detalles de este presupuesto chucuto es que el gobernador violó la constitución del estado Sucre, que lo obliga, donde explica los deberes del gobernador, que dice el gobernador debe presentar él mismo la ley de presupuesto. Pasó la ley de presupuesto, llegó la ley de presupuesto, los legisladores aprobaron la ley de presupuesto Chucuta y el gobernador nunca vino, nunca dio la cara, nunca explicó en plenaria, donde debería explicarlo frente a los medios de comunicación, por qué está aprobando un presupuesto Chucuto. ¿Por qué no lo hace? Porque no están dispuestos a dar la cara. Esa es la realidad. Entonces, por último, lo último que queremos comentar sobre este presupuesto Chucuto es que otra vez el gobernador del estado Sucre, los legisladores del estado Sucre, del partido oficialista, no incluyeron en el presupuesto los recursos de los puertos de Sucre, los recursos de Nasal y incluyeron, pero de manera prácticamente microscópica, los recursos que vienen por las canteras. Apenas hay algo así como 80.000 bolívares de ingresos por las canteras, lo cual es prácticamente nada. 80.000 bolívares para la gobernación es el 0,0001% de su presupuesto. Entonces, ¿dónde están entrando esos recursos? Porque nunca recibimos un crédito adicional con los recursos de Nasal, nunca recibimos un crédito adicional con los recursos de puertos de Sucre, nunca recibimos un crédito adicional con los recursos de las canteras. Entonces, ¿qué hace, señor gobernador, con los recursos que se están produciendo con las empresas propiedad del estado Sucre? ¿Dónde están los recursos? Bueno, les digo, lo usan como caja chica, lo usan para atender a funcionarios que vienen de Caracas, pagarle los hoteles, pagar las cosas, muy bien. Otras cosas, tal vez, puede ser que estén usando para cosas más turbias que eso. Y eso lo investigaremos desde el Parlamento Regional, porque no puede ser que los recursos de los sucrenses se usen para intereses partidistas e inclusive personales en lugar de ser usados para los venezolanos, para los sucrenses, y que sean ingresados al presupuesto del Estado y que sean distribuidos por el Parlamento y sea de conocimiento público en qué se usan. Entonces, esas son algunas de las cosas que investigaremos, algunas de las cosas que nos llaman la atención y que vemos con ojos críticos de este presupuesto. Por último, lo que les decimos es que le solicitamos a usted, amigo que nos ve, que seamos ciudadanos activos en todos nuestros ámbitos, en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra comunidad. Si es posible, participen en partidos políticos, seamos ciudadanos activos y tendremos un país mejor. Esa es la invitación que les hago. Me despido de ustedes, agradecidos por su atención. Este fue tu programa de Hablando Claro, porque hablando claro se entiende la gente. Hasta luego, se despide su servidor, Paul Elguezábal.